Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre orientando familias. Un tema muy importante, siempre ha sido importante, hoy más que nunca. Vivimos una crisis social en múltiples sentidos y en definitiva, pues la familia sigue siendo un bastión importante para la sociedad, pero la Universidad Nacional ha venido trabajando en varias iniciativas en esta línea de la familia y hoy vamos a conversar sobre alguna de ellas. Para hablar sobre este tema nos acompañan hoy Roxana Chinchilla Jiménez, quien es coordinadora del programa de Maestría en Educación con énfasis en orientación familiar y orientación laboral de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Roxana, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También está con nosotros Ruth Villanueva Barbarán, del proyecto Orientando Familias de la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación en Docencia y Educación de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros, Ruth. Un placer, gracias. También está con nosotros Ana Lucía Villalobos Cordero, quien es coordinadora del proyecto Orientando Familias de la División de Educación para el Trabajo del CIDE de la UNA. Gracias por estar con nosotros. Sí, con todo el gusto. Bueno, un tema que siempre es importante. El tema de la familia siempre es importante, pero hoy que, ¿verdad?, nuestra sociedad está sufriendo embates de todo tipo, ¿verdad? Al final, cuando uno lee los diferentes análisis de que ve las olas de violencia, la deserción estudiantil, ¿verdad?, el tema de los valores, en fin, todo llega de alguna forma, como dicen, todos los caminos van a Roma, todos los caminos van al seno familiar, de alguna u otra forma. El sistema educativo es importante, pero la primera escuela es la familia. Así que, en definitiva, hablar sobre el tema de orientando familias definitivamente es importante. Ahora, en la actualidad, ¿cómo podríamos definir el tema de familia? Porque sabemos que hay múltiples tipos de familia. Sí, definitivamente la familia es muy diversa actualmente, ¿verdad? Hay muchas conformaciones familiares. Bueno, pero como usted lo mencionó al principio, sigue siendo una base sobre la que todos nos formamos, sobre donde nosotros adquirimos nuestros valores, nuestras creencias, muchas de las ideas que tenemos y también la que nos alimenta emocionalmente, socialmente, nos abre espacios. Entonces, la familia sigue siendo una de las microsistemas sociales que tiene mayor importancia por lo que nos marcan, ¿verdad? Sí, la familia en realidad es una entidad social y es una entidad por sí misma compuesta por todos los miembros que la conforman, sean 2, 3, 4, 5, 6, no importa, ¿verdad? Y todos aportamos desde nuestros diferentes roles y funciones el cómo surge y emerge esa familia, ¿verdad? Eso es muy relevante. En la universidad, por lo menos de Costa Rica, durante los últimos años hemos estado desde la carrera que forma a los profesionales en orientación en este país, preocupados y qué sucede en las familias. Eso que usted dijo al inicio, qué sucede en las familias, por qué la diversidad de familias, por qué la familia es tan dinámica, por qué cambia, por qué se modifica, qué es lo que sucede, sobre todo en estos tiempos que hay tanto, como usted lo menciona, tantas preguntas sobre qué sucede en nuestras familias. Entonces, por lo menos para las orientadoras y las tres personas que hoy aquí compartimos, somos de orientación, siempre la disciplina de orientación ha sido como una meta, trabajar en el área familiar. Ha sido como una de las metas en ambas universidades y entender cómo funcionan las familias. ¿Para qué? Para favorecer algo que se llama proceso de desarrollo familiar. Y eso significa que la familia tenga más herramientas para la gran tarea que es la crianza. Y entonces se dice sencillo, pero es bien complejo. Sí, Bien complejo porque la tarea de la crianza es una tarea que nos atañe como sociedad, de acompañar a las familias, y son procesos de crecimiento familiar socioeducativo, o sea, de la visión más socioeducativa del aprendizaje, como los centros educativos de este país, como las universidades y cómo construimos diferentes alianzas estratégicas para generar eso que se llama crecimiento familiar, que es todo un reto para los profesionales que trabajamos o que atendemos familias. y es, Y es un reto de todos los días con diferentes
retos todo el tiempo. Desafíos y de todo. Sí, Desafíos nuevos. sí, sobre todo porque la familia es muy señalada, ¿verdad? Sí. Siempre que sucede algo en la sociedad, la gente dice, ¿y por qué esos chiquitos estaban solos? ¿O por qué la familia no hizo tal cosa? ¿O dónde está la familia? Entonces, la familia es un grupo social que es muy señalado, ¿verdad? Se le responsabiliza de todo. Pero por otro lado, es un grupo social poco apoyado, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque Sí. tenemos agrupaciones que se dedican a la atención de los niños, a la atención del adulto mayor, a la atención de la mujer, y eso está bien, eso está excelente. Sin embargo, no tenemos digamos, organizaciones dirigidas a apoyar, hay muy pocas en realidad, sí hay, pero hay muy pocas dirigidas a atender a la familia como grupo, ¿verdad? A fortalecerla, como decía Roxana, a poder potenciar ese desarrollo como grupo social, como familia, ¿verdad? Tanto en la Universidad de Costa Rica, en el programa que lidera Roxana, como en el proyecto Orientando Familias de la Universidad Nacional, comprendemos a las familias como ese ente con capacidad, en una dinámica constante, como Roxana bien lo decía, hay cambio constante y a veces en las mismas familias no tenemos esa idea porque somos poco flexibles, ¿verdad? Aunque la vida es cambio, así como cada una de nosotras va atravesando etapas, las familias también, y al tener menos comprensión de eso, hay crisis esperadas y no esperadas. Algo también importante, como decía Roxana, desde el ámbito preventivo también confiamos en que creemos en que las familias tienen sus propios potenciales. Puede tomar sus decisiones, tiene que conocerse un poquito más y no tenemos esa visión de que, como decía Ruth al inicio, que las familias no están empoderadas, que no se puede trabajar desde ellas, que ya no funcionan, que ya la familia no existe, que están desintegradas. Por lo menos esa no es nuestra visión, sino vemos familia como cambio. Claro, claro, o sea, la familia sigue siendo trascendental para la sociedad, así lo considera Andrés Villalobos, quien es orientador en Casa Viva, una agencia de protección de la niñez costarricense, que trabaja con familias de acogimiento para niños y niñas en condiciones vulnerables. De ahí que la orientación de familias sea parte de su diario quehacer. Casa Viva es una organización que tiene 18 años de operar en Costa Rica. Se funda en el año 2005 y desde aquella época, pues nuestro norte ha sido poder vincular niños, niñas, adolescentes en condición de vulnerabilidad con familias de acogimiento. Y esas familias de acogimiento se vuelven un puente transitorio de protección, en tanto logramos trabajar junto al Patronato Nacional de la Infancia y otros actores en la búsqueda de una solución de permanencia basada en familia para todos ellos. Casa Viva, en su ADN, tiene el trabajo con familia. Trabajamos con las familias de acogimiento, mediante las cuales brindamos protección y procuramos soluciones de permanencia para los niños, precisamente impulsando soluciones familiares, ya sea mediante el retorno de los niños, niñas o adolescentes a su familia biológica o extendida o hacia familias adoptivas. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta del programa? Bueno, nos encontrábamos en un proceso de fortalecimiento del modelo de atención relacionado con todo lo que tiene que ver con la intervención y fortalecimiento de las familias biológicas o extendidas. Y en ese proceso nos topamos precisamente con Orientando Familias. En definitiva, entendemos, sí, que familias hay diferentes tipos, sí, pero ¿qué sería eso que nos convierte en una familia? Con solo la convivencia bajo el mismo techo, la vinculación entre los miembros y la gran tarea que es la crianza, eso nos convierte en familia. O sea, cuando incluso las diferentes etapas del ciclo vital familiar, ¿verdad? Que empieza con la conformación de la pareja como el inicio de
de las etapas por las que va a atravesar la familia, ahí se comienza a interaccionar la pareja para generar esa interacción, ese yo soy más chineado y usted me chinea más. Y desde ahí comienza a conformarse lo que se llama la conformación de la pareja, que luego viene generalmente el niño o la niña cuando nace y comienza a triangular esa relación de pareja. La niña es más cercana a mamá o el niño es más cercano a papá, y ahí comienza a generarse esas interacciones que posteriormente, conforme se vaya haciendo más grande la familia, y familias extensas incluso, se convierten en un reto interaccional. Porque entre más grande es el sistema familiar, más grandes son las interacciones y más grande es la complejidad del sistema. Por eso estudiar la familia es súper interesante, porque es como todo un mundo, cada familia Es un mundo. es un mundo. Yo le agregaría también a un compartir de valores, de metas, de compromisos entre ellos mismos, ¿verdad? El que haya cierta solidaridad, ciertos compromisos, ¿verdad? Y metas comunes. Y una premisa de la que partimos siempre en el ser familia no es si yo tengo hijos o hijas, sino todas las personas somos parte de una familia. Exacto. Independientemente de esa configuración, ¿verdad? De las que hablaba Roxana, creo que eso es un elemento importante. Ya yo soy hija, soy tía, podría ser o no mamá, ¿verdad? Soy hermana. Es prima. Y soy prima. Entonces, desde esa visión, todos tenemos un componente, ¿verdad? Es una vinculación familiar en las diferentes formas. Y hay un vínculo que compartimos, ¿verdad? Y ese vínculo es muy particular de cada una de las familias. Y precisamente este vínculo hace que nosotros reaccionemos de forma diferente con la gente de mi propia familia y con la gente que, aunque sean muy amigos, no son familia. ¿Verdad? Exacto. Entonces, por eso es que a veces nosotros decimos, pero bueno, ¿por qué usted es así con su familia? Porque posiblemente el vínculo que compartimos es muy diferente al que comparto con otro grupo de personas, ¿verdad? Entonces, este vínculo es importante de poderlo observar dentro de los estudios de familia, ¿verdad? Para saber y poder comprender que precisamente esta relación que nos une, ¿verdad?, nos hace ser familia. Ahora, como ustedes decían al inicio y mencionábamos, las diferentes situaciones que estamos viviendo y que hemos vivido a lo largo de la historia siempre llevan a Roma, siempre dicen la familia, es responsabilidad de la familia. ¿Qué tanto es eso cierto? ¿Qué tanta responsabilidad tiene la familia o no en lo que sucede en la sociedad? Yo empezaría diciendo, bueno, que la familia, entre otros roles y papeles que juega, ¿verdad?, cumple esa función social y es reproductora de una cultura, reproductora de una sociedad, ¿verdad? Y como mencionaban las compañeras, al ser un subsistema de ese gran sistema social, porque somos un montón de sistemas juntitos, ¿verdad?, de subsistemas, nos influenciamos unos a otros, como los miembros de la familia en nuestras propias familias. Entonces, en esa interacción, definitivamente la familia va a reproducir tanto aquellos aspectos benéficos para mejorar nuestras relaciones, nuestro bienestar, como también patrones que no necesariamente nos hacen mejores personas, nos pueden estar haciendo daño. Hay unos mitos también relacionados o con lo cual se idealiza la familia, ¿verdad? Cuando hablamos de familia, está siempre asociado, o por la mayoría de las personas culturalmente, de pensar en una familia idealizada, con aquel montón de corazones llenos de amor y que todo es afecto y que todo es dulzura. Claro que la familia debería ser la fuente de los mayores afectos, de las mayores vinculaciones importantes, que así lo son, pero también puede ser la fuente de dolor, ¿verdad? Y entonces, si socialmente y culturalmente estamos reproduciendo violencia y demás, pues también eso afecta a la familia y la familia influye en la sociedad. Así mismo. Sí, y bien importante pues tenerlo claro porque, como ustedes dicen, al final todos formamos parte de alguna familia, ¿sí? Y sentimos una gran responsabilidad, sobre todo cuando hay cuidado de por medio, sea de niños o niñas, adolescentes o personas adultas mayores. Yo complementaría eso que dijo Ana Lucía, diciendo que la familia, el aprendizaje familiar es una responsabilidad social también. Es una responsabilidad, así como
así como en las instituciones educativas trabajamos con los niños, hay que trabajar con las familias, hay que ayudarle a las familias a que desarrollen destrezas. Es una responsabilidad de todos y todas favorecer el desarrollo familiar a partir de procesos de aprendizaje. Y es una responsabilidad social. El Patronato Nacional de la Infancia hace unos años generó un proyecto que se llamaba Academias de la Familia, en esta misma línea, ¿verdad? Ya yo desconozco muy bien si está funcionando o no, pero sí es una responsabilidad social de todos los entes. Exactamente, no es solo de la familia, es un asunto de toda la sociedad. Eso sí. De eso vamos a hablar al regresar de la pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de orientando familias, porque como hablábamos, pues la familia es fundamental para el desarrollo de cualquier persona. No obstante, no todo lo que pasa en la sociedad es, ¿verdad?, es culpa de la familia. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque, como ustedes decían hace un rato, pues nacimos, crecemos y conformamos otras familias a lo largo de la vida. No obstante, como un dicho popular por ahí, ningún chiquito viene con el pan debajo del brazo, ni con el manual de instrucciones. Y entonces hacer familia a veces no es tan sencillo. Y la gente usualmente, como ustedes dicen, no tiene acceso a ese tipo de orientación, de formación, de educación, de sensibilización, que si no lo obtiene por su propio interés, en el entorno inmediato no lo va a encontrar. No es información que esté como el manual ahí en la esquina, ¿verdad? En la pulpería. Construir familia es un proceso de todos los días, es constante, y las mismas familias no tenemos esa claridad, ¿verdad? Como así hemos venido viviendo a través de las generaciones, se dan por un hecho, ¿verdad? Ya nos sentimos familia, ojalá, idealmente, sentirnos pertenecientes es muy importante, pero damos por un hecho de que la familia va a ser así, siempre va a ser igual, que las necesidades no cambian y que no vienen crisis también como cambios importantes. A veces sí hay crisis dolorosas, pero muchas crisis en realidad es también ese proceso, esas transiciones. Entonces, en ese sentido, yo diría que las familias necesitan tener un poquito más de claridad, en la línea que venía diciendo Roxana, pues que les facilitemos opciones, espacios para sentirse más seguras, más empoderadas, porque yo creo que en la misma sociedad, por esa idealización, ¿verdad?, esa como visión errónea, llena de mitos, ¿verdad?, la familia es un laboratorio de aprendizajes, de muchas formas, que puedan potenciar y sentirse seguras, porque también hemos ido delegando, bueno, ya hace unos 10 años para acá, ¿verdad?, en los centros educativos ha habido la queja de que dónde están las mamás y dónde están los papás que no asumen, o las personas, porque de alguna forma hemos minimizado la función de las familias y la hemos delegado porque sentimos que hay otros proyectos o otras instancias más importantes, ¿verdad? Es lo que hemos venido viendo. Además que algo importante es que usted decía que no vienen con un manual. Otra consideración que hay que hacer es que la mayoría de las personas que están en esa etapa de crianza, ¿verdad?, muchas veces están o saliendo de la adolescente, de la adultez joven o están en la adultez media. Y entonces están trabajando, cuidando hijos, cuidando sus adultos mayores. Entonces son gente que está bastante ocupada. Y muchas veces no tenemos la conciencia de la necesidad que tenemos de formarnos como familia también, ¿verdad? De poder dedicar un poquito más, ellos en las reuniones en las instituciones familiares, cuando se llaman a trabajar con las familias, ¿quién llega? Casi nadie, ¿verdad? Cuesta mucho que lleguen. ¿Por qué? Porque están ocupados en otra cosa. Pero es importante... Mayormente mujeres, perdón. Mayormente mujeres, ¿verdad? Pero es importante que tomemos esa conciencia de la necesidad que tenemos de formarnos en estas áreas que son tan importantes. Ahora, no es que no tengamos ninguna formación, porque eso tampoco es real. De alguna manera, durante nuestra crianza, hemos venido adquiriendo toda esa formación que después vamos a poner en práctica con nuestras propias familias. Entonces, hay una necesidad de que nosotros como familia tomemos conciencia de la necesidad que tenemos de poder aprender
de cómo mejorar nuestros procesos familiares, cómo poder establecer mejores herramientas para trabajar como familia, para poder tener una mayor crianza, mejorar nuestra comunicación, mejorar, digamos, los momentos de crisis o de un ciclo a otro ciclo. A veces ni siquiera sabemos que las familias atraviesan por diferentes ciclos, ¿verdad? Y es importante conocerlos para poder identificar qué es lo que está pasando con mi familia en este momento, qué está pasando conmigo dentro de este momento familiar que estamos atravesando. Entonces, definitivamente, la familia requiere de procesos de desarrollo. Y yo agregaría a eso que dijeron las compañeras, que la familia ha sido y será el ente socializador por excelencia. No hay otra forma de tanta significancia en el ser humano, no existe otro grupo de tanta significancia en el ser humano como la familia. Por eso hay que apostar por la familia, por el desarrollo familiar, por acompañar a los padres. A veces los centros educativos llamamos a los papás y a las mamás cuando hay problemas. Hay que cambiar la forma de trabajar con los papás y mamás, y a pesar de que estén ocupados, y ahora hay múltiples formas, ¿verdad? Digitales y otras formas para ayudarlos a los papás y mamás, o mamás o papás y las diferentes configuraciones familiares en esa gran tarea que es la crianza. Sí existen muchos mitos, como decía Ana Lucía. Generalmente pensamos que todas las familias son mejores que la mía. Eso es como un mito. O que las familias son como el lugar de paz, y no, discutimos, estamos en paz, todas tenemos crisis, todas tenemos situaciones que resolver, y las personas tienen que saber que no están solas, que todas pasamos por situaciones parecidas. Y algo que las investigaciones que hemos hecho en los últimos 10 años es que el centro educativo sigue siendo un referente. Claro. O sea, el centro educativo para el estudiante es un factor protector. Y aunque no vaya quedado en todo, aunque el chiquillo llegue y pierda todas las materias, sigue siendo un factor protector en la vida del estudiante. Ahí se hacen las referencias, ahí comparte con otros adolescentes. El centro educativo cumple una función fundamental en la vida de las y los adolescentes, en este caso, de las que hicimos la investigación. Entonces, apostar por la familia es apostar por los los niños que ni siquiera han nacido, trabajar en prevención con la gente que... hay una frase de Minucci que me gusta mucho, que cuando papá es papá y mamá es mamá, la familia funciona mejor, pero que cuando los hijos cumplen roles de crianza, cuando hay hijos que son los que encargados de la casa, cuando hay mamás que se apoyan en el hijo porque lo sienten como que él la deja o no la deja tener novio y esas cosas, es cuando la familia comienza a tener dificultades. Entonces hay que trabajar con las familias para acomodar los sistemas, y yo terminaría con esta frase que todas las, que está en el libro de Minucci, que todas las familias son diferentes, no existen dos familias iguales, pero son igual que las uvas. Todas son igual que el vino, todas se hacen de uva, pero no todos los vinos saben igual. Igual las familias, todas son diferentes. Y esa es la riqueza de... Es de ahí la importancia de promover espacios de orientación familiar en diferentes áreas. Diana Sánchez es orientadora del IAFA y aplica las diferentes capacitaciones que ha recibido con el programa Orientando Familias con los padres y madres en Coronado. Ella nos compartió su experiencia. Y trabajamos con este programa de Orientando a Familias para conocer un poco más, ¿verdad? Trabajar un poco este enfoque sistémico que era un poco el que traía el curso, para cómo aplicarlo con esta población, con estas mamás y papás, ¿verdad? Específicamente de este cantón, ¿verdad? Que es un poco donde nosotros lo trabajamos aquí desde IAFA. También era la idea un poco de fortalecer esta línea con las familias, ¿verdad? Para que ellos pudieran robustecerse, ¿verdad? Y tener una guía para los diferentes modelos que puedan abarcar o que tenemos nosotros en nuestra institución. Nosotros desde IAFA planteamos un curso, ¿verdad? Nosotros bueno, en mi caso le pusimos reconociéndonos como familia, en donde lo que queríamos era un poco precisamente que ellos buscaran fortalecerse como familias, ¿verdad? Buscar un poco de ese empoderamiento a la hora de comunicarse con los hijos, ¿verdad? Que era un poco el objetivo en específico que teníamos
para trabajar con ellos, ¿verdad? Realmente ellos sí nos indicaron que sintieron cambios, de que habían patrones que tenían que ir como tratando de eliminar para mejorarlo, ¿verdad? Porque precisamente ellos nos mencionaban de que estaban acostumbrados mucho a la parte de hacer las cosas solo, digamos, por ejemplo, las mujeres, cosas del hogar que lo hacían solamente ellas, ¿verdad? Entonces, la parte de la comunicación también para ellos fue muy importante, ¿verdad? Y que lo más importante que ellos nos decían, lo estamos trabajando, estamos tratando de mejorar esta comunicación con mi hijo, ¿verdad? Que siento que a veces lo que digo, mi hijo no lo logra interpretar de la manera adecuada, ¿verdad? Entonces, cómo ellos ver la postura de su cuerpo, cómo los gestos, las palabras, ¿verdad? Entonces, todo esto les hizo como una alianza para poder ellos comunicarse pues, con sus hijos. Muy importante este tema de la orientación familiar. Ahora, ¿en qué consistiría un proceso de orientación familiar en general? Bueno, yo creo que algo importante para empezar todo proceso de orientación familiar es tener claridad sobre el respeto hacia las familias, ¿verdad? Porque como hemos mencionado, cada familia es única, cada familia es muy particular, tiene vínculos que son muy particulares. Entonces, es importante que una base sea el respeto que se tiene sobre las familias y de la importancia de que es la misma familia la que puede ir con un poco de apoyo desde la orientación familiar, reconociéndose a sí misma, reconociendo sus vínculos, sus propias fortalezas, así como aquellos aspectos donde necesita realizar ciertos ajustes. Otro elemento a agregar a estos principios de trabajo es que las familias traen sus conocimientos. Claro, traen tus experiencias. Históricamente, por su tradición familiar, por ambas partes, cuando hay parejas con diferentes familias, ¿verdad? Y también hay mucha contradicción. Bueno, ¿quién no? Cuando empezamos algún tipo de proyecto, especialmente una familia, independientemente cuál sea su conformación, siempre decimos, yo no quiero hacer lo mismo que se hizo en mi casa sobre este tema, pero en automático estamos lo haciendo. Entonces, hay esas dificultades y de pronto en ciertos momentos de la historia se atascan, ¿verdad? Eso tomamos en cuenta, y cuando hay personas a cargo, ¿verdad? En el proceso de crianza, sean niños o adolescentes, sean los padres biológicos o no, ¿verdad? Sean las personas a cargo, también hay dificultades, que eso lo hemos encontrado en investigaciones y en la práctica también de trabajo de muchos facilitadores que han sido adelante. Yo agregaría lo que dicen las compañeras, que el proceso de orientación familiar es el acompañamiento a los recursos familiares que hacen los profesionales para que la familia encuentre sus caminos, sus metas, sus proyectos y sus cambios, los que quieran realizar. Nosotros nada más acompañamos, somos facilitadores de cambio. Esos somos los profesionales que trabajamos con las familias, facilitadores de cambio familiar y de desarrollo familiar a partir del acompañamiento. Y eso es como un privilegio. Siempre que uno trabaja con familias, siempre la familia tiene mucho que enseñarle a los facilitadores, porque más que orientadores o orientadoras o trabajadores sociales o psicólogos, somos personas que también somos familia. Entonces siempre aprendemos de nuestras experiencias con otras familias. Espacios para la orientación familiar hay. Uno sabe, uno los escucha, que es en la escuela, que es en la comunidad, una institución, un grupo religioso, en fin, hay opciones. ¿Cómo hacemos para que la gente acepte participar en estos procesos de orientación familiar? Porque como sabemos, si antes había reuniones de padres de familia y solo llegaban las madres, ahora ya ni las madres. Entonces, sí, realmente es importante que la gente tome conciencia de que si yo quiero mejorar mis relaciones familiares, hay opciones, pero tengo que estar dispuesto a recibir esas orientaciones. Sí. Yo me devolvería al reconocer, ¿verdad? Darle un lugar importante a la familia, como lo hemos venido conversando. Yo creo que socialmente lo hemos dejado de hacer, ¿verdad? Ajá. No es que las demás, las demás redes de apoyo, ¿verdad? Si fueran de apoyo, no sean importantes, ¿verdad? Y la sociedad, como decía Roxana, tiene un compromiso, pero la familia se tiene que sentir apropiada, ¿verdad? Capaz e importante para hacer esto.
¿verdad? Sino, ¿para qué voy? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser mi proyecto? ¿Cuál va a ser mi propósito? Y son espacios riquísimos para hacer que los derechos humanos y las inequidades que estamos reproduciendo en la sociedad, ¿verdad?, se dejen de reproducir en la familia, porque lo que vemos en la familia es el espejo de lo que vemos en la sociedad, y como decía yo anteriormente, ¿verdad?, lo que vemos en la sociedad lo venimos a repetir en la familia. Sí. Si la familia se cree con esa capacidad que de nuestra visión, ¿verdad?, y yo creo que sí lo van logrando, de hacer esos cambios, ¿verdad?, y de entender que en los cambios sociales hay muchos buenos, ¿verdad?, pero como ya todos y todas estamos más ocupados y dejamos de atendernos entre sí, ¿verdad? Hay un pensador español, Subirat, de estos últimos tiempos, que él decía, bueno, que la mujer ahora trabaje más, que tenga mayores procesos educativos, que haya menos nacimientos, ¿verdad? Todo ha venido a mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, decía, bueno, entonces, ¿a quién vamos a delegar? No porque a la mujer necesariamente le toca, ¿verdad? Porque es un tema también ahí de asuntos de género, pero él decía, bueno, el cariño, la confianza, ¿por qué entre todos no podemos darnos? No solo a una persona le debe tocar. Entonces, a partir de esa gran ideal, ¿verdad?, es que consideramos que podemos partir, ¿verdad?, reconociendo. Y como decían las compañeras, no son espacios de trabajo para llegar a decirles y darles una lista de instrucciones de cómo usted tiene que hacer en su familia lo que tiene que trabajar, ¿verdad? Que creo que Roxana eso lo dejó muy clarito. Sino desde la propia familia, algo que se produce. Y para para finalizar esta parte, yo creo que la familia, ahora que usted preguntaba, ¿por qué no va a las instituciones educativas? Porque yo creo que las instituciones educativas son las llamadas a traer no al revés. Las instituciones, en las experiencias que hemos tenido de trabajo con familias, cuando la institución educativa trabaja con un modelo de trabajar desde las necesidades de la familia, las mismas personas, las mismas mamás invitan A otras. y es muy interesante. Se sienten atraídos por el espacio. atraídos por el espacio porque las señoras invitan a otras señoras. Y digo señoras porque son las que generalmente más llegan, aunque sí llegan varones. Sí. Y cuando llegan como con un lápiz y un cuaderno para ver qué les van a decir. Y no ver, y cuando trabajamos desde una visión muy existencial, muy vivencial, muy como en mi familia, entonces ese cambio les da más herramientas para atender las necesidades que siempre son complejas. Lo importante es aprovechar esos diferentes espacios que existen. Vamos a hablar un poco más de este tema. Vamos a una pausa, quédese con una mirada, ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A., hoy con el tema de orientando familias, porque la familia pues es la base de la sociedad y es fundamental que desde nuestras familias empecemos a tomar decisiones que nos ayuden pues a crear un mejor futuro para las futuras generaciones, para nosotros también, pero sobre todo para el país. Ahora, hablábamos en el bloque anterior de lo importante de crear espacios de orientación familiar. ¿Qué podemos hacer para impulsarlos y qué no estamos haciendo correctamente en ese sentido? Bueno, para impulsarlos, tanto nosotros en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional, nosotros trabajamos con los orientadores en ejercicio y favoreciendo que trabajen con familias, que en su centro educativo trabajen con familias o educativo o en otros espacios, ¿verdad? Trabajen con familias que favorezcan esos procesos de desarrollo familiar. El proyecto que tiene de acción social que tiene la Universidad de Costa Rica se llama Aprendiendo y Creciendo Juntos en Familia. Igual trabaja con el Ministerio de Educación y trabaja con circuitos completos. Entonces capacitamos a los profesionales en orientación, trabajadores sociales y psicólogos para trabajar a su vez con las asesorías regionales, con la gente en el Ministerio de Educación. Si usted me pone a soñar, me encantaría que fuera todo el país, ¿verdad? Y me encantaría que estos procesos fueran masivos,
pero los vamos haciendo poco a poco. Nosotros trabajamos, por lo menos en las 2 universidades, con un enfoque sistémico. No es tan sencillo, es ver a la familia de forma dinámica, de un paradigma de la complejidad, y eso genera un espacio de capacitación, ¿verdad? Y esa es parte de los que hacemos. Otro aporte importante, creo yo, es la maestría en orientación familiar que tiene la universidad, que forma profesionales especialistas en el área familiar, y ahorita tenemos más de 10 investigaciones sobre familias con hijos, adolescentes, éxito escolar, permanencia, familias homoparentales, familias compuestas, que son los tuyos, los míos y los nuestros, cómo funcionan esas familias. Entonces, la investigación genera conocimiento que a su vez los transmitimos a los profesionales en orientación. Esa es como lo que hacemos desde las universidades públicas, y de ahí la importancia. Un día de estos oía a un político hablar y decía, ¿para qué la investigación? Para poner en una rejilla y ahí queda. No, la investigación genera conocimiento, porque todo lo que leemos, las compañeras y nosotros, casi todo es de Europa y de Estados Unidos. Pero ¿cómo viven las familias costarricenses? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las preocupaciones? Que eso lo genera la investigación. Esa es la importancia de la investigación que genera la universidad pública, el conocimiento que se transfiere a la gente para mejorar su calidad de El gran vida. componente, que es la acción social. Para mí es fundamental. Sí, de hecho, Andrea Avendaño nos cuenta su historia. Ella es trabajadora social de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social y participó del curso Orientando Familias. Y hoy lo aplica en la población adulta mayor que atiende diariamente. Entonces, este curso lo que buscaba era que nosotros los participantes pudiéramos tener un proceso de cambio teórico, de conocimiento y desde una intervención sistémica, donde esta intervención sistémica, con todas las herramientas que los profesores nos daban, pudiéramos desarrollar un proyecto y ejecutarlo desde nuestras instituciones. En realidad fue un curso que para mí superó mis expectativas, porque las profesoras, además de darnos toda la teoría y poderlo dejar muy claro con ejemplos, nos acompañaron en todo ese proceso de llevarlo a la práctica, ese proceso de supervisión. De las cosas que puedo rescatar de ese curso y de ese aprendizaje y la facilidad con que ella nos lo daba, que nosotros lo pudiéramos interiorizar, es esta parte de ver la familia como una unidad interactiva, como lo que un miembro hace influye en el resto. Poderlo trabajar desde una visión sistémica, donde nosotros al trabajar con las familias podemos ser facilitadores, que les permitamos a ellos desarrollar sus habilidades para que la familia tenga la capacidad de autoorganizarse, también de reconocer cuándo es necesario cambiar ciertas acciones o conductas que ellos mismos consideran que no les está permitiendo generar precisamente en un ambiente nutricio, ¿verdad? Que era todo lo que nosotros veíamos en el curso. En definitiva, el trabajo con la gente, pero también con las comunidades y los centros educativos es fundamental en esta generación de proyectos de orientación familiar. Sí, nosotros, bueno, desde la Universidad Nacional hay varias formas de cómo se ha venido trabajando la orientación familiar, empezando desde la formación de las personas que están estudiando, ¿verdad? Sí, de los orientadores en formación que reciben cursos de orientación familiar, hacen prácticas con familias, ¿verdad? Entonces, todo eso permite que haya una visión diferente para cuando ya están en ejercicio puedan trabajar con familias también. Específicamente en la carrera de orientación, en la UNA, tenemos un proyecto que se llama Orientando Familias. Es un proyecto que ya tiene bastante ratito, como desde el 2002. Es un proyecto de extensión. Es un proyecto de extensión. Y bueno, hemos pasado por diferentes etapas. Al principio trabajábamos directamente con las familias. Sin embargo, como mencionábamos ahora, a veces están muy ocupados y les cuesta mucho como sacar el ratito y además no tienen tal vez la claridad de la importancia de formarse en estos campos. Nos hemos movido un poquito a trabajar ahora con instituciones. Entonces buscamos instituciones que estén interesadas en trabajar el tema familia y nos dan la oportunidad de trabajar con algunas personas de esa institución y lo hacemos a través de un curso que se llama Orientando Familias, que dura un año, ¿verdad? La primera parte es más teórica, más de compartir el enfoque sistémico, y la segunda parte es de ejecución de un proyecto sistémico con las familias de sus instituciones, y a la par seguimos la formación y el acompañamiento.
hemos tenido resultados bastante interesantes, satisfactorios. Hemos tenido también la oportunidad de trabajar con muchas instituciones muy diferentes, ¿verdad? Tal vez Lucía nos puede contar un poco. Sí, en esa idea o primer contacto, ¿verdad?, que hacemos interinstitucional desde las universidades, no solo hay interés, sino que ya hay una buena justificación y ya hay una conciencia de que hay un compromiso social con las familias, ¿verdad? Como bien lo han presentado en el IAFA, la Caja Costarricense del Seguro Social, CENSI-9, Ministerio de Justicia, hemos trabajado con algunos CAI, ¿verdad?, los Centros de Atención Integral, municipalidades, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, o el Hospital de Niños en su momento, algunas iglesias también que han querido aprender, ¿verdad? Y ampliar en los horizontes en este proceso de aprendizaje y atención en las familias. Algo muy relevante, bueno, atendemos equipos interdisciplinarios. Al inicio, la mayoría no era gente de orientación, ¿verdad? Ha sido muy abierto en realidad. Se trabaja con psicólogos, trabajadores sociales, educadores en muchos ámbitos, administradores educativos, administradores de negocios, gente de informática. Hemos tenido de nutrición, de promoción social, terapia de lenguaje y psicopedagogía, porque también están insertos en diversas instancias, ¿verdad?, como las que he mencionado, y requieren hacer el trabajo. También hay cierto temor por trabajar como con la población adulta de pronto, porque muchos de ellos se formaron para trabajar con niños o con adolescentes. Cierto. Entonces eso también lo vamos a tomar en cuenta. Y hay algo muy relevante que Roxana lo mencionó también en estos procesos laborales. Partimos de que nosotras somos parte de una familia. Claro. Imperfectas las familias como imperfectas somos nosotras, ¿verdad? Y entonces, en ese proceso que al inicio decía Ruth, que es un poco teórico, es un trabajo también muy de revisión personal, porque ubica a cada quien que participa en el proceso a ubicarse como Ana Lucía, no la orientadora, ¿verdad? Ana Lucía, la hija, la tía, la hermana y mi familia, ¿verdad? Entonces esa es parte de la disposición para trabajar un proceso, porque son en realidad procesos socioeducativos, ¿verdad? Para poder ir tomando mejores acciones y, como Roxana lo explicaba, este posicionamiento sistémico posibilita mucha participación, mucho de hacer, ¿verdad? Aunque tenemos que leer porque somos personas profesionales en la mayoría que vamos a facilitar, necesitamos ciertos aprendizajes, pero no es para que lleguen a leerles a las familias, ¿verdad? Son muchas actividades, ¿verdad?, que tienen sus ejes específicos. Y a raíz, pues, de los trabajos y las experiencias que hemos tenido, pues hemos ido construyendo ya en este proyecto de extensión, Orientando Familias, un modelo de intervención en orientación familiar, ¿verdad?, que hemos podido después de muchos años, ¿verdad?, también en su momento en colaboración con Roxana, durante años anteriores, producir, ¿verdad?, un material ya escrito para poderlo compartir. Y el producto de esto es el libro. Es el libro. Hemos escrito, bueno, Roxana también desde la... Cuando muestra. Sí. Este es el producto del trabajo. Este es el producto de esa sistematización. Hemos escrito algunos artículos, también Roxana desde la Universidad de Costa Rica, que yo creo que es importante que los puedan revisar, ¿verdad? ¿Y en qué consiste el libro? El libro en realidad es, primero tiene una parte teórica, ¿verdad?, sobre en qué consiste la orientación familiar, en qué consiste el posicionamiento sistémico, la caracterización de la familia desde el enfoque sistémico, y después viene ya más específicamente la propuesta de intervención de orientación familiar que nosotros estamos dando a conocer, que es el fruto de, como dijimos ahora, de toda la experiencia que hemos tenido en varios años de trabajar con diferentes familias. Entonces la idea es cómo se puede realizar un proceso, qué elementos se requieren, cómo podríamos potenciar de que sea sistémico este tipo de trabajo, y también viene una parte que son herramientas, ¿verdad?, que son estrategias de cómo se podría trabajar estos diferentes procesos de orientación familiar, ejercicios sistémicos, dinámicas que se puedan trabajar con la familia. Entonces el libro viene desde lo teórico hasta los procesos de orientación, cómo se pueden plantear, y incluso las estrategias que se podrían utilizar. utilizar. ¿Quiénes podrían beneficiarse con el libro? Yo podría decir que cualquier miembro de familia, ¿verdad?, cualquier persona que quiera
trabajar en su propia familia, pero también profesionales que estén interesados en trabajar con grupos familiares podrían verse beneficiados porque viene así como todos los puntitos de cómo establecer el proyecto en sí, de cómo, incluso cómo presentarlo, cómo organizarlo y hasta estrategias y ejemplos de sesiones ya planeadas. Sí, desde el ámbito académico también pensamos, ¿verdad?, para el trabajo con estudiantes del nivel de bachillerato y nuestra otra compañera que hoy no nos acompaña, que es Cecilia Villarreal Montoya, ¿verdad?, que ella tiene también mucha trayectoria con nosotras en este proyecto, ¿verdad?, nos ha ayudado a visualizarlo como ese apoyo, ¿verdad?, didáctico también en esos procesos de aprendizaje. Pero bueno, de acuerdo a las realimentaciones y las revisiones que se hicieron, ¿verdad?, previamente y demás, nos dicen que es bastante comprensible y que puede servir para muchas otras personas. En el trabajo que ustedes realizan, también realizan talleres, cursos que son abiertos al público. Tal vez si nos cuentan brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿en qué consisten esos cursos y quiénes se podrían beneficiar? ¿Y cómo los pueden buscar más información? Sí, esos cursos inician cada principio de año. Nosotras hacemos una invitación abierta, son gratuitos como proyectos de extensión, sí requieren como ese compromiso de que si ingreso requiero terminar y hacer un trabajito extra aparte de mi trabajo, ¿verdad? Donde Personal, sí. Personal también y laboral, porque implica hacer una ejecución. En ese sentido, bueno, el año pasado hicimos una bimodalidad, dado, ¿verdad?, que veníamos del tema post-pandemia, pero usualmente han sido presenciales, nos vemos cada 15 días más o menos en la universidad para dar seguimiento y los talleres son básicamente de 1 mañana. Sí, bueno, para si alguna persona estuviera interesada en participar o obtener más información o incluso el libro, el correo nuestro es familias, como de orientación, ¿verdad? Familias. Familia y @una.cr. Listo. Entonces, tenemos a disposición estas diferentes herramientas que es importante motivar a la gente a que las aproveche. Claro. También nosotros cada 2 años atendemos familias directamente. El año pasado atendimos más de 14 familias que nos refieren diferentes personas sin ningún costo, porque esto es una función, es parte de la acción social. Y se sistematiza y se analizan para hacer estos tipos de investigaciones que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. En la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Investigación tiene un lugar que se llama SICPRO, y ahí están todas las investigaciones de toda la Universidad de Costa Rica, y ahí están las nuestras también, para que las consulten. En el SICPRO, que es el repositorio de la Universidad de Costa Rica, están las investigaciones que hemos hecho sobre los aportes de la familia utilizando la cámara GESEL como medio audiovisual. De estas sesiones se graban por efectos de confidencialidad, la grabación se mantiene, pero para efectos académicos se analizan, se revisan con estudiantes en formación. También con relación al proyecto de investigación de permanencia y éxito escolar, descubrimos que los papás y las mamás que favorecen claramente las reglas en las familias, ¿verdad? Las tienen hijos que disfrutan el estudio, no tanto están, sino que disfrutan. Y quiero terminar con esta frase: la familia tiene que educar para que las personas puedan trabajar con ellos. Pues es un gusto saber que espacios como estos, generados por las universidades públicas, específicamente, ¿verdad?, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, generan estos espacios para que aprendamos a vivir mejor en familia, porque eso nos beneficia a nosotros, pero beneficia también a las personas a las que atendemos en nuestra familia, sean nuestros niños y niñas, sean nuestros adolescentes, sean nuestros adultos mayores. Lo importante es que haya una familia para cada persona, para que podamos construir un mejor país, que ahora necesitamos mucho de esto. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros. Recuerde que puede buscar más información sobre este y otro programa en www.unacomunica.una.c.cr y también en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Te esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.